Hola, ¿qué tal? Espero que ustedes y sus familiares se encuentren muy bien. A continuación, vamos a adentrarnos en el módulo Las redes sociales como herramienta didáctica. Es un módulo que pertenece al curso Construcción de respuestas didácticas para la enseñanza del diseño en escenarios inciertos. Dicho módulo estará a cargo por su servidora, Mónica Yasmín López López. Así que vamos a adentrarnos. Primeramente, vamos a ver cuál es el objetivo de este módulo. El objetivo es el siguiente: proponer el uso de las redes sociales como herramienta didáctica. Pero, ¿por qué las redes sociales? Bueno, porque las redes sociales cuentan con la capacidad de fomentar el conocimiento colectivo, así como de implementar formas innovadoras de enseñar y aprender, las cuales se encuentran acorde a las necesidades de educación actuales que los alumnos y la sociedad contemporánea demandan. A continuación, vamos a ver cómo estará dividido el módulo. El módulo va a abordar los siguientes temas, los cuales son una breve introducción, el uso y aplicación de las redes sociales, las ventajas y las desventajas de las redes sociales, el rol del docente y del alumnado, una conclusión y las referencias. Así que vamos a comenzar. Como introducción, es importante mencionar que la inclusión de las tecnologías digitales en la vida de los seres humanos se ha convertido en algo natural, no siendo una excepción el ámbito educativo. Dicho lo anterior, es importante mencionar que esta inclusión de las tecnologías digitales en el ámbito educativo ha promovido que el proceso de enseñanza-aprendizaje sufra una renovación. Pero, ¿qué queremos decir con renovación? Quiere decir que la educación tradicional empezará a cuestionarse e inclusive a reformularse a aquello que se suele entender como educación. También es verdad mencionar que las aulas actuales en la mayoría están conformadas por nativos digitales o también conocidos como generación AC, que proviene del after computer, o sea, después de la computadora. Esta generación es considerada como tal con la aparición del ordenador como instrumento de entretenimiento y aprendizaje, es decir, a partir del año 1982. Es importante mencionar que esta generación demanda un nuevo tipo de enseñanza. También es importante mencionar que en la mayoría de las aulas actuales, los docentes son inmigrantes digitales, o bien conocidos como generación BC o Before Computer. Es importante decir o reconocer que los profesores hoy en día se encuentran ante un desafío. ¿Por qué? Porque necesitan pues diluir de alguna forma el desfase generacional que existe, lo cual los orilla a que adquieran una formación constante, así como desarrollar destrezas en el manejo de las herramientas digitales. Sin embargo, es importante mencionar que se exige una modificación de roles, tanto como los estudiantes como los profesores, lo cual implica la adaptación de estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que incluyan herramientas tecnológicas digitales, así como el uso de las redes sociales como parte trascendente en la didáctica. Ahora vamos a hablar acerca de las redes sociales. Facebook, WhatsApp, Pinterest, Instagram. Es verdad que esos términos hace algunos años no existían en nuestra sociedad. Sin embargo, hoy en día podríamos decir que muchas personas utilizan estas plataformas y si no las utilizan, por lo menos conocen o han escuchado hablar acerca de las plataformas, lo cual se refleja o lo cual quiere decir que existe una evolución tecnológica. Sin embargo, la aparición de las redes sociales no data de hace muchos años. La primera red social apareció en 1997 y fue creada por Randy Conrad.
y esta red social se llama Classmates. Ok, ya hablamos acerca de las redes sociales, pero en realidad, ¿qué es una red social? De acuerdo a la RAE, es una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios. Sin embargo, de acuerdo a Alconchel, nos dice que es una herramienta de democratización de la información que transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos. Es decir, las personas van a cumplir dos papeles, la de receptores de contenidos y la de productores de contenidos. Dicho lo anterior o con base en las definiciones, se puede decir que uno de los objetivos principales de las redes sociales es el fomentar la socialización de los usuarios y la democratización de la información. Ahora vamos a hablar acerca del uso de las redes sociales. El uso de las redes sociales se ha generalizado y actualmente juegan un papel clave en la sociedad. ¿Por qué? Porque las redes sociales han modificado la forma en que los individuos se relacionan, se comunican, interactúan, comparten información e inclusive han modificado la forma en cómo los individuos expresan sus emociones. Es importante también mencionar que el objetivo primario de las redes sociales no es su uso en el ámbito educativo. Sin embargo, la inmersión en este no está exenta y hoy en día es posible utilizarlas como herramienta didáctica. Ahora me voy a permitir citar a Haro, en donde dice lo siguiente: la inespecificidad de las redes sociales es lo que las hace más aptas para la educación, ya que se les puede dar usos muy diversos según las necesidades educativas. A continuación, voy a citar a De Pablos y Villasiervos. Su relevancia, es decir, la relevancia de las redes sociales, radica en el uso que los agentes educativos, es decir, los docentes, hagan de ellas. Partiendo de lo anterior, vamos a seguir hablando acerca de las redes sociales, del uso de las redes sociales. Como docentes, debemos empezar a considerar a las redes sociales como una alternativa didáctica con la finalidad de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, es importante mencionar que las redes sociales son entornos que los estudiantes frecuentan, que ellos ya conocen. Entonces podemos utilizar eso y potencializar. El uso surge como un complemento a las dinámicas tradicionales y por lo tanto no funge como sustituto. Considero que eso es muy importante, que reflexionemos que el incluir las redes sociales en el aula nos va a permitir complementar las dinámicas tradicionales, aquellas dinámicas que nosotros ya hemos manejado. No quiere decir que vamos a sustituir pues todas las dinámicas que ya hemos empleado o que ya manejamos anteriormente. Ahora surge la pregunta, ¿para qué utilizarlas? Ok, ya sé qué son, ya sé que las puedo utilizar como herramienta didáctica, sin embargo, todavía no me queda claro para qué puedo utilizarlas. ¿Qué usos y aplicaciones les puedo dar? Bueno, primeramente vamos a ver lo siguiente. Nos dice que es fundamental que el profesor tome en cuenta los siguientes aspectos antes de elegir qué red social utilizar. El primer punto es qué tipo de actividad realizará el alumno. El punto número 2 es cómo se evaluará la actividad. El punto 3 es el grado de autonomía que asumirán los participantes. Considerando esos aspectos, es posible que el profesor decida qué red social es la mejor o es la adecuada. Sin embargo, sumado a eso, también se recomienda que el profesor conozca las particularidades de cada red social, ya que con base en eso, él decidirá cuál es mejor para realizar la actividad que él está planteando.
Ahora vamos a ver algunos usos y aplicaciones que tienen las redes sociales. Es importante mencionar que en realidad hay muchos usos y muchas aplicaciones que se les puede dar a las redes sociales. En este módulo únicamente nos adentraremos o nos centraremos en algunas. La primera es como medio de comunicación. ¿Sí? Las redes sociales sirven como medio de comunicación y estas promueven una comunicación entre los alumnos, pero no solamente entre los alumnos, sino también una comunicación entre profesor y alumno. Además, las redes sociales permiten romper las fronteras de espacio y tiempo, dando cabida a una comunicación casi inmediata. Es verdad que casi todos estamos con un dispositivo móvil o en la computadora, entonces la información nos llega de manera casi inmediata. Utilizar las redes sociales también nos va a permitir externar dudas, acordar fechas y entregas o simplemente para dar comunicados generales, entre muchos otros beneficios. Las redes sociales que se recomiendan para cumplir este uso y esta aplicación es WhatsApp, Line, Telegram, Facebook, Slack. Es importante mencionar que no son las únicas redes sociales que cumplen o que podrían cumplir este propósito. Sin embargo, para la finalidad del módulo, estoy mencionando las redes sociales pues más conocidas. Otro uso y aplicación que se le puede dar a las redes sociales es la creación de foros de discusión y de debate. Se recomienda que el profesor proponga un tema en específico para abordar, un tema que tenga que ver con las materias o con la materia que está impartiendo. Sin embargo, es muy importante mencionar que el profesor debe de realizar el papel de mediador. Sin embargo, dicho papel también se le puede asignar a algún alumno, pero sí o sí debe de existir ese papel, el papel de mediador, para que la discusión y el debate siga una línea, no se nos pierda. Y bueno, la finalidad de utilizar las redes sociales como foro de discusión y de debate es que los alumnos comenten y aporten conocimientos acerca del tema, fomentando así habilidades críticas y de reflexión. Para este uso y aplicación, la red principal o estrella podríamos decir que es Facebook. Sin embargo, también podemos utilizar las otras redes sociales anteriormente mencionadas, las cuales son WhatsApp, Line, Telegram o Slack. A continuación, vamos a hablar acerca de las redes sociales para su uso como evidencia fotográfica. Aquí vamos a dividir dos posibles usos y aplicaciones. El primero es como bagaje visual para el alumno. Es fomentar o crear un bagaje visual, el cual le va a permitir suscitar el proceso creativo. Aquí el profesor puede orientar y guiar las búsquedas, proporcionándoles conceptos o bien generando tableros que contengan imágenes específicas. Es decir, algunas redes sociales nos permiten generar tableros, o sea, carpetas en las cuales nosotros como docentes podemos hacer una búsqueda de imágenes, generar un filtro de esas imágenes y almacenarlas en esa carpeta. De tal manera que nosotros podemos compartir a los alumnos esa carpeta para que los alumnos generen un bagaje visual de lo que se plantea, de lo que se espera, para reforzar algún tema, etcétera. Sin embargo, esa no es la única función de las redes sociales. También puede servir para presentar y documentar los trabajos realizados en clase. Es decir, que esos trabajos no únicamente sean visualizados por los participantes del grupo, sino que todos los trabajos que se realicen en clase puedan ser observados por la comunidad en general. Esta opción permite que los alumnos dediquen mayor empeño en la realización de los trabajos. ¿Por qué? Porque ellos,
al presentar los trabajos se sienten expuestos, se sienten observados y saben que de esa manera están susceptibles a la crítica, lo cual en la mayoría de los casos funge como incentivo. Es decir, el alumno dice, ok, mi trabajo va a poder ser visualizado por muchas personas, entonces voy a meterle mayor empeño a mi trabajo. Para cumplir este uso y esta aplicación, podemos utilizar redes sociales como lo son Pinterest, Instagram o Flickr. Ahora nos vamos a otro uso y aplicación, el cual corresponde a la difusión del conocimiento a través de videos. Para ello vamos a utilizar, como bien lo dice, pues redes sociales que trabajan con videos. Vamos a tener dos opciones de uso. La primera es que el profesor puede seleccionar videos que resulten relevantes para la materia y los puede compartir con la finalidad de complementar los contenidos de sus clases. Es importante mencionar que únicamente estos videos van a funcionar como complemento a las clases, no como sustituto. Y el otro uso que se le puede dar es solicitarle a los alumnos que ellos mismos generen videos y los suban a dichas plataformas con la finalidad de que la información y el conocimiento se difundan. Para este uso y aplicación se recomiendan las siguientes redes sociales: YouTube, Vimeo y TikTok. Bueno, una vez visualizados los posibles usos y aplicaciones de las redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, corresponde el turno de reconocer las ventajas y las desventajas que estas, es decir, que las redes sociales pueden presentar. Así que primeramente vamos a adentrarnos o vamos a centrarnos en las ventajas. La primera ventaja es la oportunidad de aprendizaje. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la mayoría de los alumnos son nativos digitales. Sin embargo, es importante mencionar que no todos los alumnos están acostumbrados a todas las redes sociales. Es verdad que a lo mejor conocen algunas, pero no conocen todas. Entonces, esto resulta una oportunidad de aprendizaje en la cual se permite que desarrollen y adquieran habilidades relevantes para la formación integral. Es importante mencionar que esta oportunidad de aprendizaje no únicamente le concierne a los alumnos, sino también a nosotros como docentes. La siguiente ventaja es la implementación de la innovación. Como profesores, debemos de aprovechar la predisposición de los alumnos que tienen ante el uso de las tecnologías digitales, permitiendo así que las clases tengan un toque más innovador, creativo e inclusive divertido. Y con esto es importante que el alumno se comprometa más en su papel como adquisidor del conocimiento. Otra ventaja es la pertenencia a una comunidad. Es decir, el implementar las redes sociales permite que los alumnos y el profesor interactúen entre ellos mismos y que además interactúen con los contenidos a través de la selección, la jerarquización, la creación y la difusión. Sin embargo, es importante mencionar que no se recomienda que las redes sociales sustituyan las formas tradicionales de interacción entre las personas. Muy importante mencionar y recalcar que su objetivo es potencializar o incentivar esta interacción. Otra ventaja es la de la construcción del conocimiento. El alumno se convierte en el propio constructor del conocimiento. Sin embargo, es importante mencionar que esta construcción del conocimiento se lleva a cabo con la tutoría del académico. Además, el incluir las redes sociales como herramienta didáctica permite que se suscite la construcción colectiva del conocimiento, haciendo referencia a la teoría del constructivismo social, promoviendo así tanto el aprendizaje como el trabajo cooperativo.
Otra ventaja es el vencimiento de la limitación espacio-temporal. Es verdad que los modelos presenciales requieren de una coincidencia espacio-temporal entre alumnos y profesores. Es decir, en el aula debemos estar tanto los profesores como los alumnos y debemos estar revisando que los alumnos desempeñen las tareas asignadas. Sin embargo, el incluir las redes sociales como herramienta didáctica permite que se venza esa limitación y al vencerse esa limitación hace que el alumno desarrolle la habilidad de organización y planificación del tiempo, así como de realización de actividades, lo que se ve reflejado en una mayor autonomía del individuo. Es decir, el alumno debe de organizar su tiempo, debe de planificar su tiempo y realizar las actividades cuando él lo considere. Y eso le va a proporcionar una mayor autonomía. Otra ventaja es la concientización digital. ¿Concientización qué? Concientización digital. Quiere decir que debemos de tomar en cuenta los riesgos que conlleva el uso de las plataformas digitales. Es necesario pensar y analizar lo que se comparte y lo que se opina, ya que esa información es pública y se encuentra disponible para quien desee acceder a ella. Aquí, en esta ventaja, hay un tip y se recomienda que siempre pensemos, antes de hablar, siempre pensemos que lo que vamos a decir lo diríamos en una aula, en clases, de manera normal. Si la respuesta es sí, entonces mencionémoslo. Si la respuesta es no, pues vamos a omitirlo. Otra ventaja es promover la capacidad de discernimiento. Es verdad que en la red es fácil encontrar mucha información, muchísima información. Y también es verdad que podemos encontrar información que en muchas ocasiones no es verdadera. Entonces, el constante uso de las redes sociales va a permitir promover la capacidad de discernir y de reflexionar entre lo que es realidad, entre lo que es mentira, entre lo que es bueno, entre lo que es malo, entre lo que es correcto y lo incorrecto. Y para ello se propone o se incentiva que el alumno desarrolle un pensamiento más crítico. Ahora ha llegado el turno de hablar en cuanto a las desventajas de la inclusión de las redes sociales como herramienta didáctica. Uso para fines inadecuados. Es verdad que el utilizar las redes sociales con fines inadecuados puede traer terribles consecuencias. Por ello, es fundamental que el docente oriente y supervise que el uso que se les da a las redes sociales sea el adecuado y en caso de lo contrario, será necesaria una llamada de atención. Otra desventaja corresponde al enmascaramiento de la identidad personal. Es decir, al estar detrás de una pantalla, posibilita que en caso de así quererlo, las personas mantengan cierto anonimato, facilitando una interacción no verbal que en muchas ocasiones, lamentablemente, se utiliza para ofender, para criticar, para desprestigiar, etc. Entonces, una vez más, recalcamos el papel del docente. Es importante que éste oriente y supervise las actividades que el alumnado está realizando. Otra desventaja es la información falsa. En un mundo digital que se encuentra saturado de información, pues es posible encontrar información falsa o información que carece de fundamentos. Por eso se recomienda que el alumno utilice la capacidad de discernimiento, lo cual hace referencia a un punto que anteriormente ya se mencionó. Otra desventaja es la asociación al ocio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir
que los alumnos, en la mayoría de las ocasiones, asocian las redes sociales con el ocio. Por ello, el implementarlas en actividades académicas puede predisponerlos y obtener como consecuencia la distracción por parte del alumno. Bueno, con esto hemos terminado las ventajas y las desventajas que las redes sociales poseen. Sin embargo, es importante mencionar que existe o que debe presentarse un cambio de roles, tanto por parte del alumnado como por parte del docente. Así que vamos a visualizar o vamos a adentrarnos en este tema, cambio de roles. La enseñanza tradicional formal promueve la comunicación, así como la transmisión del conocimiento a través de una manera unidireccional, lo cual trae como consecuencia una falta de participación por parte del alumno. Por ello, es importante transformar y dar cabida a la construcción colaborativa del conocimiento. Es importante mencionar que el proceso de enseñanza-aprendizaje no debe centrarse únicamente en la recepción y memorización de los conocimientos, sino que debe centrarse en la formación de un ser crítico y reflexivo. Por ello, como bien se menciona, debe de existir un cambio de roles. Es importante mencionar que el alumno ahora se vuelve el responsable de la adquisición del conocimiento, mientras que el profesor desempeña el papel de guía y de facilitador del conocimiento. Así que ahora vamos a ver acerca del papel del docente en cuanto a la inclusión de las redes sociales como herramienta didáctica. Es importante que el docente conozca, entienda y, de ser posible, domine las herramientas digitales. ¿Para qué? Con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos actuales. De lo contrario, es decir, si los profesores no conocen, no entienden y no dominan las herramientas digitales, quiere decir que el profesor está renuente a evitar el desfase generacional, lo que implica que se encuentre negativo ante su propia formación y actualización. Pero eso, ¿cómo impacta o cómo afecta o qué consecuencia trae? Bueno, que limite o que omita el uso para los fines didácticos, es decir, que todas las ventajas que se mencionaron anteriormente que las redes sociales pueden aportar en el aula, simplemente no se utilicen, se queden ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando el docente decide implementar las redes sociales como herramienta didáctica? Es importante mencionar que el docente debe de tomar el rol de facilitador, guía, tutor y mediador. Además, es decir, el docente, deberá centrarse en incentivar al alumno ¿en qué? En desarrollar competencias, así como a volverse más autosuficiente y crítico con la finalidad de construir sus propios conocimientos. Es decir, el docente tiene la labor de ayudarle al alumno a aprender cada vez de una manera más autónoma. Ahora vamos a ver qué pasa con el papel del alumnado en cuanto a la inclusión de las redes sociales como herramienta didáctica. El alumno debe de desarrollar capacidades como lo son el buscar, el discernir, el valorar, el asimilar, el interpretar y reproducir la información a través de una manera crítica y reflexiva, ganando así cierta autonomía en el proceso de aprendizaje, el cual ya no se centra solo en la recepción y memorización, sino que el alumno ahora cobra un significativo protagonismo. Bueno, eh, ya una vez abordados todos los temas, llegamos a la conclusión de este módulo. Seguramente hemos de estar pensando muchas cosas y reflexionando muchas cosas. Así que, a manera de conclusión, me voy a permitir decir lo siguiente.
La inclusión adecuada de las redes sociales como herramienta didáctica permite fomentar formas innovadoras de enseñar y aprender, las cuales se encuentran acorde a la realidad de los alumnos. Por ello, es importante hacer una reflexión a nuestro papel docente con respecto a que incluir las redes sociales en nuestras clases requiere de una adaptación y evolución que bien vale la pena asumir, con la finalidad de acercarnos a cubrir las necesidades de educación actuales que los alumnos y la sociedad contemporánea demandan. Así que bueno, con esto los dejo para que reflexionemos acerca de nuestro papel docente, así como de la inclusión de las redes sociales como herramienta didáctica. Ahora los invito a que revisen el escrito que se desarrolló acerca de este tema, así como los materiales complementarios, los cuales les van a permitir ahondar un poco más acerca de este módulo, lo que permitirá que desarrollen de una manera más fácil, más sencilla, el ejercicio práctico, así como su evaluación final. Así que, sin más por el momento, pues me despido. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.